reflexionar, recibir un poco de terapia, pero también un poco de fortaleza interior. Y creo que aquí ya hay una enseñanza. En este capítulo 26, que nos corresponde el día de hoy, nos deja mucho por rescatar y mucho por entender. Recuerde que estamos en uno de los capítulos que tiene que ver con las comparaciones y lecciones morales. Y creo que además de Dios siempre pone y compara, y Dios pone como referencia el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y siempre le va a decir al hombre, hermano, la elección va a ser suya. Usted va a tener la capacidad de decidir, usted va a tener la capacidad de decir qué es mejor. Y entonces Dios compara qué es mejor. Usted ya comparó, puede comparar cómo le fue con lo malo, cómo le fue con lo negativo. Yo le digo a las personas a manera personal, a mí me fue muy mal, muy mal. Sin Dios me fue muy mal permitiendo llevar una vida desordenada, me fue muy mal siguiendo el consejo que no era, me fue muy mal teniendo una vida de necios, teniendo una vida descoordinada y descontrolada. Y ahí es donde nos gusta, ahí es donde Dios nos gusta, ahí es donde a veces al ser humano necesita un convencimiento. ¿Y de qué nos vamos a convencer? Yo quiero que me ayuden a buscar Primera de Corintios 10. Vamos a iniciar con esto. Amén, apóstol. Si lo leemos Primera de desde el Corintios. versículo. ¿Desde qué versículo, apóstol? 23. Y entonces decíamos que Dios compara, Dios te muestra, pero uno se tiene que convencer porque el diablo también muestra. Y es compara cómo le va conmigo y cómo le va bien, cómo le va a usted sin mí. Cómo le va bajo el estilo de vida que yo le ofrezco y cómo le va bajo el estilo de vida que le muestra la calle, el mundo, el diablo, el enemigo. Y uno empieza a concluir, ¿cómo le va con la familia que yo le doy a la familia que usted se busca? ¿Cómo le va con los amigos que Dios pone? A los amigos que uno se busca. ¿Cómo se va? Y así uno empieza a comparar. Yo llegué a la conclusión, pero a través de un convencimiento, porque ahí viene a interactuar Dios en nuestra fe. Ahí viene Dios a convencernos realmente. Pero a veces no estamos convencidos. Dios nos pone esas comparaciones y Dios nos pone aquí. Yo veo espejos. Yo veo los hombres y a veces no es que los critique, pero cuando yo veo cayó tal líder, cayó tal operador, cayó tal director, esa comparación que yo hago, un muchacho que salió en desobediencia, un muchacho que no hizo las cosas bien, un muchacho que no se dispuso para el cambio, yo digo, digo, si no hacemos las cosas bien, en cualquier momento se puede derribar esta casa llamada recuperación. Y entonces ahí también tiene que entrar con lo moral, pero ya vamos a hablar que creo que es una de las crisis que más hay y vamos a entender un poquito qué es lo moral. Pero mientras tanto, quiero tomar lo que dice el versículo 1 del proverbio. Dice, así como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. ¿De qué tenemos que convencernos? De lo que nos conviene.
y de lo que no nos conviene. Y por eso le dije que fuéramos al Primera de Corintios, ya lo tienen allí. Señor. Listo. Ahora sí, mijo. El título dice, haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si Paremos hay, allí. Gracias, Héctor. Dice de todo lo que nos pongan en la mesa comer. O sea que ahí incluye la ensalada, allí incluye la sopa, allí incluye los granos, ¿ya? Entonces, ¿pero a qué voy? Todo me es lícito, dice el versículo, pero no todo me conviene. Entonces hay muchas cosas y como ahora está la metodología de contra la voluntad, involuntario, entonces dice aquí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Dos cosas. Usted debe hacer cosas, puede hacer muchas, puede hacer demasiadas cosas, pero el tema es, ¿te convienen? Que nosotros hoy nos hagamos la pregunta, ¿convienen a mi espíritu? ¿Convienen a mi alma? ¿Convienen a mi cuerpo? ¿Edifican mi espíritu? ¿Edifican mi alma? ¿Edifican mi cuerpo? Alguna vez, cuando salí de la fundación, tenía un trabajo donde me ganaba como 4 millones en esa época. Trabajo en el comercio. Mi familia es comerciante. Y mi autoridad o mi guía me pone a trabajar y me dice, eso no te conviene. Mejor quédate con el trabajo donde no me pagaban ni el mínimo en esa época. Pagar arrendo, pagar la cuota de la cama, el colchón, subsistir. Y le digo la verdad que eso se me volvió un caos tan duro, pero no estaba convencido. Entonces cuando él me dice, no, eso no te conviene, quédate carreteando. Era carreteando, ahí en el centro, por la novena, por el pasaje Cali. Quédate carreteando. Y yo, pero ¿cómo? Si allá me pagan más, si allá rapidito puedo dar cuota para un apartamento, puedo comprarme un carro. Pero ¿cómo así? Y más, sin embargo, yo le dije a él, sí, señor, sí, bueno, como usted diga, claro, como usted ordene, pero no estaba convencido de corazón. Hay cosas que nosotros las confesamos con la boca, pero no las creemos en el corazón, y por eso no se ve el efecto. Y por eso cambian a veces tan fácil, las circunstancias cambian nuestro proceso, por eso las trampas del enemigo nos pueden jugar en contra. Y se me armó un caos, se me armó una batalla que donde no logre yo a convencerme de que realmente eso no me convenía, de que lo podía hacer, me era lícito, lo podía hacer, pero ni me convenía ni me iba a edificar. Quizá en lo natural me iba a edificar, pero en lo espiritual iba a perder. Un trabajo de importaciones, de mercancía, nada malo, pero yo no, hasta que me convencí. Y un día llegué y dije, gracias Dios, gracias por el consejo, gracias porque es mejor esperar, gracias porque es mejor tener calma, es mejor tener paciencia, ir lentos pero seguros. Y después me convencí que donde yo hubiera aceptado ese trabajo,
ese sueldo de 4 millones me hubiera jugado en contra y que no iba a estar el día de hoy aquí. Que eso me iba a servir como una trampa, que eso me iba a enlazar, que eso me iba a jugar de manera adversa y que aunque lo podía hacer, no me convenía, no me edificaba. Hay relaciones, hay conversaciones, hay situaciones en nuestra vida que no nos convienen. Le conviene la necedad, le conviene la desobediencia, pero queremos ir un poco más allá. ¿Hasta qué punto estamos convencidos de eso? ¿Hasta qué punto usted está convencido que el mejor camino que usted tiene ahorita se llama fundación? Pero convencido, convencido de que es el mejor camino que usted tiene, de que es lo mejor que puede estar pasando con usted. Y aquí dice, hagamos todo para la gloria de Dios, dice el título. Hace todo para la gloria de Dios. ¿Qué es hacer todo para la gloria de Dios? Lograr dimensionar y entender de que todo me es lícito. Usted puede sacar una ley, pero es porque me tienen que obligar. En estos días me decía alguien, pero ¿por qué en contra de la voluntad? ¿Por qué en contra de lo que yo quiero? Porque a veces no hemos entendido dos cosas, todo lo que nos conviene y todo lo que nos edifica. ¿Por qué buscamos hacer este ejercicio, esta dinámica espiritual, donde le oramos a Dios, donde le pedimos, Padre, ilumina nuestro entendimiento, haznos entender, danos de tu sabiduría, para siempre para que se encienda nuestro espíritu, que es nuestra lámpara, y nuestra lámpara, que es el espíritu, porque el espíritu de Dios viene a nuestro espíritu a activar cosas. Y cuando viene el espíritu de Dios a mi espíritu, a mi hombre interior, esa lámpara y esa luz empieza a irradiar esa alma, esa mente, esa voluntad, esas emociones y esa voluntad. Entonces yo voy a tener la capacidad de decidir por la guianza de Dios, por la voluntad de Dios, que aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Y aunque todo me es lícito, no todo me edifica. Eso es buscar el propio bien. Eso es buscar el bien del otro. Ahí viene el bien común. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted lo puede hacer, no le conviene. Y a veces usted tiene que pensar en el bien del otro, en el bien de la fundación, en el bien de su mamá, en el bien de la sociedad. Y a veces no logramos dimensionar eso. A veces somos egocéntricos. Cuando yo le digo a las personas, me quiero ir de la fundación, ¿por qué te querés ir? Porque está aburrido. O sea que ahí está pensando en su propio bien. Porque me hace falta. Entonces uno le pregunta, ¿por qué? Porque es que tengo que ir a cobrar la pensión. Porque es que tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar. Porque en mi casa me hace falta mi familia. Usted está pensando en su propio bien y no en el del otro. Pero usted ha pensado en el bien del otro. Usted ha pensado que cuando a veces yo llamo a su mamá para saludarle, para que mande útiles de aseo, para que mande tienda, para que mande la mensualidad la mensualidad, el aporte para la fundación, que a veces llamo para una cita médica. ¿Usted ha pensado cómo se pone su mamá cuando uno les hace esas llamadas? Casi que tiene que esperar uno cuando hace la llamada. Se fue, se voló. Ay, don Matías. Y a veces no tenemos que pensar en nosotros, en el proceso de rehabilitación que usted lleva, en el proceso de transformación. Dios lo va a llevar a pensar a usted. Es en el otro. Y ahí usted va a entender el camino de lo que le conviene. Y ahí usted va a entender el camino de lo que lo edifica. Hay muchas cosas que usted ya no las hace ni siquiera por usted. Las hace por otros. Pensando en otros.
Y a veces somos egoístas frente a eso. Y a veces no logramos entender el daño que podemos acarrear es a terceros. Por eso Dios nos pone a pensar en otros, en el bien común. ¿A cuántos lastima? ¿A cuántos hace daño? ¿A cuántos vulnera? ¿A cuántos usted atropella? Pero así dice el proverbio, como no conviene la nieve en el verano. ¿Usted imagina que en pleno verano empiece a salir nieve y la lluvia en plena siega? Así tampoco conviene al necio la honra. Y hay personas que son necias, que quieren autohonrarse, que quieren ellos subir antes de tiempo. Yo no sé cómo hacen. Yo no sé cómo en un par de meses ya se creen producto terminado. Yo no sé. Pero yo cada vez veo, y no lo digo por mal, que después de tantos años, y yo creo que los directores, los que ya tienen recorrido, pueden decir, yo no sé cómo después de tantos años, antes yo veo y yo digo y yo concluyo, estamos empezando, estamos empezando. Cada vez siento más la necesidad de buscar de Dios. Y aunque es lícito, ya nadie te está empujando a ti por un convencimiento. Dice que cuando venga el Espíritu de Dios, Él nos va a convencer. Dios vino a convencer a Dios. Por eso Dios quiere levantarlo al hombre espiritualmente para que el hombre se convenza de que con Dios le va mejor. Me gusta, en estos días llegué de Dagua y me recibió Dayan. Y Dayan me dice, se me sienta al lado, yo estaba sentado al frente en la fundación en el andén y me dice, una palabra del siervo por amor. Está en Deuteronomios 15:12. Dice, te amo a ti, amo tu casa y me va bien contigo. ¿Logra usted decir eso? Amo los que me dirigen, los que me enseñan, los que me disciplinan, los que me corrigen, los que me abrazan. ¿Usted realmente está amando a las personas que Dios le puso en su formación? Dice, te amo a ti, amo tu casa. Realmente está teniendo el sentido de pertenencia por la casa. Amor es entrega. Eso es pensar en otro. Que entregue más usted para los demás que aún para usted mismo. Siempre digo, si yo cocinara y le reparta toda la comida, así yo no coma. Ese es el amor de mamá. Eso es amor, así son las mamás. Pero amor, cocino y si hace falta, problema, faltó. Pero yo voy de entrada asegurado con mis 2 platos. El ranchero de entrada va asegurado con 2 platos. El ranchero nunca pierde, porque hasta la olla la asegura. O sea, pensando en él, no en los demás. Y aquí sigue diciendo el versículo 2 de Proverbios, ya me salto a Proverbio, donde dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Sabemos de la ley de causa y efecto. Toda acción trae unas consecuencias. Y usted muchas veces en su mente, en sus emociones, en su espíritu y en su naturaleza, lo único que le ha gustado es vagar como el gorrión. Y como la golondrina en su vuelo. Lo único que quiere usted en este momento es muchas veces volar y volar alto. Vagar como el gorrión y volar como la golondrina. Y llega a la fundación y llega el director y le corta el vuelo, le corta el vuelo, le quita el vuelo, mi querido pan de trigo.
Entonces llegó por allá Edward en la última milla y usted iba en el Ferrari, usted iba volando como la golondrina, iba vagando como la golondrina, iba vagando como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Y usted iba como el gorrión, iba a modo gorrión, iba a modo golondrina, y la fundación y su mamá le pusieron freno de emergencia. Le cortaron las alas al gorrión y a la golondrina. Creo que por ahí hay hasta una canción. Si no me falla la edad, si no me falla el cuarto piso, hay hasta una canción. Hay una balada por allá, hay una de plancha que habla del gorrión. Y entonces le cortan las alas a usted. ¿Sabe por qué? Convénzase. Le cortaron las alas para un bien. Yo decía mi negocio, mis proyectos, mis cosas, mis ideales. Oiga, y eso en la fundación era corte vuelo y corte alas. Corte vuelo, cada que iba a ser así para volar, cada que iba a ser así para vagar, Dios no me lo permitía a través de las personas que Él me había colocado allí. ¿Quiere vagar? Cada que quería experimentar una sensación de libertad, esa libertad que yo reclamaba en la fundación no me convenía, porque esa libertad ya me había pasado y ya había recaído, ya había dañado procesos, dañé procesos al mes, dañé procesos a los 5 y a los 6 meses, dañé procesos a los 4 meses. Entonces uno también va aprendiendo cómo se aprende uno de la estructura, de lo que se enseña, de lo que está en los libros, también uno aprende un poquito de las equivocaciones. Y como me estrellé, por eso he entendido que el proceso hay que hacerlo rodeado de todo lo que nos conviene. Y que el proceso es alejar lo que no me conviene y alejar lo que no me edifica. Y tanto el vagar del gorrión y el vuelo de la golondrina, que es como quiere volar mi mente, mis emociones, y me le pongan freno, me le pongan jaula, me corten el vuelo y las alas, no es agradable en un momento dado. Pero tengo que estar convencido. Eso viene a ser Dios con el hombre, a convencerlo de lo bueno y de lo malo, del bien y del mal, de lo que lo edifica, de lo que no lo edifica, de lo que le conviene y no le conviene. Y entonces, mi querido pan de trigo, el Señor es experto en poner ese freno. Y eso es lo que hace la fundación. Pero estamos convencidos de que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Estamos convencidos de que lo que usted está haciendo allí sentado, receptivo, obediente, siguiendo unas pautas, siguiendo una terapia, siguiendo una orientación, una recomendación que le da varias personas. Y no se trata. Yo ayer hablaba con una persona de la junta directiva de una asociación de la comunidad terapéutica y yo llegaba a la conclusión de que para mí, no sé hasta qué punto esté equivocado, algún día Dios me convencerá. Los mayores psicólogos son ustedes mismos los que están allí sentados. Y para mí, ustedes enredan al psicólogo. Hay padres que a mí me dicen que quieren psicología todos los días. Pero yo creo que no necesita todos los días. 1, 2, 3 cosas que usted coja, con eso es suficiente. Cuando digo 2, 3 cosas que usted coja, esté convencido. Y si usted se convence, la fe, el convencimiento, es un arma muy poderosa. Cuando usted se convence, cuando usted se concientiza, viene una palabra que dice, al que cree, todo le es posible. Sus limitaciones se van. No hay barreras para el cambio, no hay límites para el cambio. Usted no ve obstáculos, usted ve las ganas de salir adelante. Usted quiere devorarse
todo lo bueno como un león, como un león. Sigamos leyendo. Versículo 3. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Duro, no se asuste. No, recuerde que yo le he enseñado que Dios lo ministra a uno dependiendo del estado en el que uno se encuentre. Si usted está espiritual, el trato de Dios es uno. Si usted está en el alma, el trato de Dios es otro. Y si usted está en la mera carne, el trato de Dios es otro también. ¿Dónde quiere usted el trato? Y ahí viene la palabra tratamiento. A mí no me gusta tanto esa palabra, a mí me gusta formación. Y me gustó las escuelas de formación que me dio, la escuela de formación de vida que recibí en la fundación. No me gusta la palabra tratamiento, me gusta la palabra formación. ¿Por qué? Porque a veces en ese trato, a veces viene látigo, a veces viene cabestro y a veces viene vara. Por eso rendí mi voluntad y como en la calle me había ido tan mal, me fue tan mal, quedé en la inmunda, me fue tan mal, yo llegué ya a la fundación a decir, no, estoy cansado del látigo, estoy cansado del cabestro y estoy cansado de la vara. Y aunque tenía que recibir látigo, cabestro y vara, dije, prefiero recibirlo en el espíritu. Porque a veces recibir ese látigo, esa vara y ese cabestro en el alma tiene otra connotación. A veces se siente más. Y cuando lo recibo en mi carne, esa corrección, cuando estoy como necio en mi carne, en mi parecer, en mi ego, en mi rebeldía, en mi desobediencia. Me decían estos días un fiscal, si nosotros dejamos de prohibir, un fiscal de peso, me decía, si nosotros dejamos de prohibir tantas cosas, esto cambia. Yo no creo, porque el hombre no sabe elegir, el hombre no elige lo que le conviene y el hombre no elige lo que lo edifica. El hombre siempre va a elegir. Nosotros nos gusta más elegir lo que no nos edifica y lo que nos destruye. La tendencia es más a lo destructivo, a lo dañino. Y entonces de ahí salió que por tanta el que cuando nos prohíben, nos metemos más por allí. Y nos gusta hacer lo malo, llevar la contraria. Lo prohibido es lo más rico. Hay una frase que dice, lo prohibido es lo más rico. Y cuando Dios ve al hombre en ese estado, Dios dice látigo, cabestro y vara. Es Dios. Yo en eso siempre voy a tener el cuidado que si usted está en un estado espiritual, se ministra en el espíritu. Si usted está en un estado almático, se ministra en estado almático. Y si usted está en la carne, se ministra en la carne. Así mismo vienen los correctivos. Así mismo viene la instrucción de Dios. Entonces Dios, si lo ve usted como necio, látigo, cabestro y vara. Nos tienen que corregir, nos tienen que formar de alguna manera. Y eso nos tiene que servir para entender de que es mejor derribar nuestro parecer, nuestro yo pienso, nuestro yo creo, nuestro ego, nuestro parecer. Y cuando usted cree, yo le digo a las personas, ¿usted cree que a usted con Dios le va a ir mal? ¿Sabe qué sí pasa? Es que Dios lo pone a esperar a uno. ¿Sabe por qué lo pone a esperar tanto a uno? Porque lo está formando, porque lo está tratando, porque a veces está doblegando algún área de uno que es como, ¿usted sabe cómo es el caballo? Junte esto, nosotros éramos, y voy a hablar en fe, nosotros éramos todos, Matías,
y por ahí a raticos quiere salir un poquito de eso. Éramos una combinación entre caballo, asno y necio. Concluya que sale en esa combinación entre caballo desbocado, asno testarudo, burro, no sé si puede entrar la palabra burro, y necios. ¿Qué sale de ahí? Y eso no se domina así, eso no se doblega con flores, perdóneme, pero eso no es con flores. Por eso cuando viene la disciplina, cuando viene la conducta, yo trato de ser muy estricto frente a eso. Y me gusta que mi líder, no me gusta la permisividad, no me gusta la mediocridad, no me gusta que no me exijan, me gusta que me exijan. Me gusta asumir los retos, los desafíos. Creo que eso nos lleva a crecer. Y a veces Dios nos mete en situaciones para que salga lo que hay dentro, la fe, el amor, la paciencia, la obediencia, el dominio propio. Por eso a veces todo el tiempo estamos metidos bajo presión. Todo el tiempo estamos metidos bajo circunstancias de la vida cotidiana, para que salga eso, que salga lo que hay en usted. Pero yo digo, uy, Dios mío, de dónde nos libraste, de dónde nos rescataste. Antes de rescatarlo usted, de la olla, de un lugar geográfico, del jíbaro, nos están rescatando de nosotros mismos, nos están liberando de nuestros propios problemas, que son esa condición de caballo, esa condición de asno y esa condición de necio. Estamos hablando de comparaciones y lecciones morales. Mire el que está al lado, ¿qué cara tiene? Tiene cara de hijo de Dios. El modelo de hijo de Dios, por eso Jesús dijo, yo soy el hijo de Dios, yo soy. ¿Eres el hijo de Dios? Él decía, yo soy. Es un modelo. Usted tiene que aprender a caminar, no solamente como hijo de Pepito y Pepita, sino que usted tiene que aprender a caminar como un hijo de Dios. Y la parte espiritual viene a enseñarle a usted a caminar como hijo de Dios, a vivir como hijo de Dios, a actuar como hijo de Dios, no como hijo de hombre. Pero, ¿qué cara? Por eso en el liderazgo que estamos trabajando, hay 4 caras: cara de hombre, cara de becerro, cara de águila y cara de león. Para ver si con esas caras, la cara de hijo de Dios, logramos tumbar las 1000 caras de la rehabilitación. Vamos a ver si con la cara de Dios logramos tumbar las caras de la rehabilitación. Ángel es el que sabe hacer la cara de aburrido, la cara de triste, la cara de malo, la cara de hambre, la cara de tragedia. Una cara habla mucho, un lenguaje bravo. Y hay que tumbarle las 1000 caras a la rehabilitación, porque la cara que necesitamos es la cara del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios tiene una humanidad, cara de hombre, tiene una cara de becerro, de siervo, que toma servicio. Por eso usted todo el tiempo está sirviéndose a usted, sirviendo a la fundación, sirviendo a un lugar. Hay gente que dice, no, pues yo acabo vine aquí a trabajarle a otro, a barrerle a otro, a limpiarle a otro, a organizarle a otro, a cocinarle a otro, a reciclarle a otro, y se aburre. Esa es la cara de siervo. Hay una cara de águila, de la visión. La visión del águila no la tiene nadie. Ninguna otra ave tiene la visión del águila. Ninguna ave puede volar tan alto como el águila. Y el águila tiene un misterio. Pero también, a pesar de que volamos tanto, y hay que tener una visión que es importante, también tenemos que tener los pies en la tierra como un león, tener el carácter, la determinación de un león, para despedazar todo lo malo y todo lo negativo que puede venir que puede venir a afectar nuestra vida. Sigo diciendo, ¿qué cara tiene? ¿De caballo desbocado, de asno testarudo o de necio? Yo no quiero esa cara. Y le pido a Dios que me ayude todos los días
todos los días, que transforme mi ser, que modifique mi ser, que quite cuando se quiera alborotar el modo gorrión, cuando se quiera alborotar el modo golondrina en mí, ese modo golondrina que solamente quiere volar. ¿Alguna vez pedí la baja en esto? Esto yo estoy convencido que lo hacemos con amor. Hay personas que dicen, no, eso es un negocio, que esto yo lo hago con amor. Si yo hubiera seguido en el comercio, me hubiera ido mejor. Pero esto lo hacemos con amor. Esto es una familia, esto es una escuela, una fábrica de medicina. Aquí es donde nosotros transformamos lo que no se transforma en ningún lugar. Yo amo la labor de las fundaciones, porque no conocí de Dios en una iglesia, no conocí de Dios en un coliseo, en un estadio, en una cruzada. No conocí, Dios me dio la oportunidad de conocerlo en una fundación. Y bajo unas necesidades muy precarias, pero de corazón me solté a que con su vara, me solté a que con su vara, me solté a que con su látigo y que con su cabestro mi vida se transformara, quitaran la necedad de mí. Látigo, cabestro y vara. A veces esta palabra que a veces confronta es como una vara a veces. A veces esas reflexiones cuando me hablan claro es como si yo sintiera un latigazo cuando me están diciendo, compañero, así no son las cosas. Compañero, está fallando. Compañero, está equivocado. Compañero, no está dando todo lo que tiene que dar de sí. Está más conectado con lo exterior que con lo interior. Y esas palabras, esos círculos, esas individuales, esas confrontaciones son como latigazos. Y no nos gusta muchas veces, son como latigazos. Oiga, cuando me dicen así no es, espere, no le conviene, no. Y siente uno ese cabestro que lo están direccionando a uno. Siente uno ese cabestro durísimo cuando te direccionan, cuando te dicen tranquilo, tómate el tiempo, espérate, no te precipites, no te aceleres. Y tiene uno que continuamente estar trabajando con el látigo, con el cabestro y con la vara. Cuando uno le dice, mamá, no sobreproteja tanto al bebé, dejemos el apego. Y si yo no rompo esas fibras emocionales, usted no va a avanzar. Todavía usted esperanzaba, mamá. Todavía usted sintiéndose el bebé de mamá. En estos días me dijo, muchacho, yo sé que yo le hago demasiada falta a mi mamá. Y entonces yo tuve que convencerlo de lo de Dios. ¿Qué es convencerlo de lo de Dios? Decirle, mi hijo, no, su mamá está feliz. Usted ya no le hace falta ni en las curvas. Y me toca decirle, su mamá lo donó. Su mamá lo donó a la fundación para que no se le suba el ego de hijo. Mi mamá no puede vivir sin mí. Yo soy el bebé de mamá. Yo soy el tesoro de mamá, dijo Kiko. Yo soy el tesoro de mamá. Y entonces yo le muestro la escritura donde lo donaron a la fundación. Con escritura y todo, lo donaron. Y entonces muchos dicen, uy, me van a dejar aquí toda la vida. Ayer llegó un compañero a la fundación, anoche lo recibí y me decía, pero no 5 años. Y si yo no lo arrebato de allí a usted, usted vuelve y dice náhuatl. ¿Alguien sabe qué es eso en náhuatl? Es un término. Usted vuelve y se quiere meter bajo el techo de Dios y no el techo de su casa. Métase bajo el techo de Dios, métase bajo la sombra de Dios. Pero un man de 50, 60 años esperanzaba a mamá. Creo que no,
no es entender la formación. Amén. Agradecido con Dios, llegamos al versículo 2, 3, pero hay mucho que rescatar. Usted puede sacar más tiempo ahí en la fundación de seguirlo meditando. No sé si por allí está Edward, que hace días que nos pueda dar un aporte. No sé si por allí está Edward. Muy buenos días, apóstol. Buenos días para todos. Dios les guarde. ¿Cómo Buenos vamos? días, igualmente. Bueno, el aporte mío del Buenos día de días. hoy es difícil entender muchas veces que lo que Dios quiere para mí no es lo que yo deseo de corazón. Muchas veces debemos de agachar nuestra cabeza, debemos de humillarnos, porque a mí me quedó muy grabado eso por una persona muy importante que conocí en estos días, el apóstol de la misión de apóstol. eh, entonces yo creo que yo debo de rendirme totalmente, yo no puedo luchar contra algo que es para mi bien. Yo debo de entender que muchas veces el tiempo de Dios es muy diferente a mi tiempo. No tengo que estar, eh, digamos así, en un desespero total, eh, queriendo que todo se dé, sabiendo que debo de esperar, debo de ir poco a poco, debo de estar eh, en conexión con Dios en la oración. Es muy difícil. Para mí ha sido muy difícil hacer entender a los jóvenes, perdón, que, que lo más lo más consciente que se puede hacer en la restauración es confiar en Dios, es entregar, es doblegarme, es agacharme, es bajar los brazos, es dejar de creerme que yo soy capaz y no dejo que los demás me den la mano. Por eso es muy importante que estos devocionales se conviertan en un pan diario, en el alimento de cada día para fortalecer tanto la parte terapéutica como la parte teo, porque es muy importante la parte teo en las fundaciones en este momento, porque tenemos que hablar un mismo idioma, ¿sí? Es muy diferente las fundaciones como van enfocadas en la parte espiritual a solamente la parte terapéutica. Por eso yo digo que es importantísimo hoy estar en plena, digamos, direccionados como es con Dios, ¿sí? Dejar a una parte de pronto que es que queremos nosotros infundirle a ellos. No, lo que pasa es que cuando usted empieza a creer, cuando usted empieza a fundamentar su vida en base a la palabra, su autoestima crece, su fe crece y muchas cosas empiezan a cambiar dentro de la persona que se está restaurando como como las personas a su alrededor. No hay familia que no descanse. ¿En qué sentido? No es que se libren del problema. Lo que pasa es que ya hay tiempo para pensar en ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos enfocamos siempre en el problema. Cuando nos enfocamos en el problema, nos despreocupamos o apartamos cosas muy importantes, ¿sí? Hay veces nos enfocamos más en el problema que en Dios. Y es cuando de pronto empieza a haber una falencia, empieza a haber una angustia en nuestra vida. Entonces, nada, la invitación mía es el día de hoy a enfocarnos mucho más en ser personas conformes al corazón de Dios, personas que podamos ir ayudando de cierta manera, porque todos en nuestro, en nuestro ser llevamos ese, digamos, ese don de Dios, de sanidad, de palabra, de ser motivadores. Todos somos motivadores. Hay gente que necesita un abrazo y tú se lo das y tú te vuelves motivador porque esa persona cambia ahí mismo. Hay veces una persona solamente necesita una sonrisa, un saludo, o una persona también necesita ser disciplinada, ¿sí? Y eso lo convierte a uno en un motivador. Entonces la invitación mía es para que seamos
motivadores de Cristo, ¿sí? Para que demos lo mejor cada día, ¿sí? Sin excusas, sin barreras, para que seamos no ejemplo, pero sí un testimonio vivo del que está vivo, que es Dios. Muchas gracias a todos, Dios me los bendice, un abrazo enorme. Apóstol Matías, lo quiero mucho. Amén. Bueno, no, agradecerle a Dios por este día, gratitud enorme y convénzase que a usted le va mejor a la manera de Dios. Si no quiere trabajar a la manera de Dios, Dios tiene, cuando usted toma el modo gorrión, Dios tiene su estrategia. Modo golondrina, tiene su estrategia. Si toma modo caballo, también tiene Dios estrategia. Y si tiene modo asno, también tiene su estrategia. Y si toma modo necio, también hay su estrategia. Eso es rendirnos, dejarnos rendir. No siga luchando en sus fuerzas. Desista, ya tantos años luchando en sus fuerzas. Déjese formar, déjese criar, déjese educar, déjese llevar a la manera de Dios. No es, Eduardo lo decía, como yo quiero, es a la manera de Dios. Y creo que ahí empezamos nosotros a experimentar la bendición. Será el proceso, no todo será de una. Hay veces, hay cosas que toman su momento, su tiempo. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, pero hagamos las cosas a la manera de Dios. Y sobre nuestras debilidades, sobre nuestras luchas, sobre nuestros embates, tenemos que dejar que ahí venga el poder de Dios y obre y se glorifique. Muchas gracias, muchachos. Gracias, fundaciones. Gracias, padres. Gracias a todos los que se conectan. Concluyendo ya semana, inicia un fin de semana, viene el fin de semana, que lo podamos hacer de la mejor manera y que en todos nuestros pasos contemos siempre con la voluntad de Dios, siempre con la intención de agradarlo a Él. Dice que Él es galardonador de los que lo buscan. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el justo vivirá por fe y dice que por fe andamos y no por vista. O sea que si usted anda por fe, vive por fe y agrada por fe, al que cree, todo le es posible. Entonces usted es más que un vencedor. Dios los bendiga, feliz resto de día. Nos volvemos a ver nuevamente el día lunes en el devocional. Amén. 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 Igualmente, Dios les Dios los bendiga. bendiga. Bendiciones para Amén, todos. apóstol. Gracias, amén. Amén, Dios los bendiga, gracias por la palabra. Dios Gracias, les bendiga. muchas gracias. Los cubro con la sangre de Cristo. Amén. 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 Amén.